Nuestro tema del día de hoy prácticamente tiene que ver siempre con el tema de funciones, combinación de funciones. Dice acá, dos funciones f y g se pueden combinar mediante nuevas funciones, es decir, yo tengo dos funciones y voy a utilizar una operación válida para poder combinar dos funciones. Es decir, dos funciones se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, ¿sí? En forma similar a la suma, resta, multiplicación y división. Es así. Así como sumo dos números reales, resto dos números reales, los multiplico, los divido, también puedo hacerlo con polinomios y también puedo hacerlo con funciones. ¿Para qué? Para obtener nuevas funciones. Y hay otra forma de combinar dos funciones para obtener una nueva función. Este procedimiento se denomina composición, porque una nueva función se compone de las dos funciones dadas. Es decir, en una combinación de funciones, es como que prácticamente usted estuviera ordenando un juego de platos. Por ejemplo, usted va a ordenar del más grande al más pequeño una colección de ollas, por ejemplo, ¿sí? Usted va a colocar los medianos y pequeños dentro de los más grandes. Así es como va a funcionar una combinación de funciones. Y a eso precisamente se le denomina composición. Definición, dadas dos funciones f y g, la función compuesta f o g. Aquí está la notación para designar que dos funciones se están combinando, f o g, así se escribe, f o g. Miren, ahí está, f o g de x, también llamada la composición de f y g, y se denomina entonces como f compuesta con g igual a x, es decir, dentro de la función f, yo voy a venir y voy a introducir la función g. Por eso ustedes observan esta notación. Miren, dentro de la función f, yo voy a agregar lo que es la función g de x. Por eso es lo que les decía. Tomen en cuenta entonces el ejemplo simple que le estoy dando. En su cocina, usted en un momento determinado, cuando sea la hora del almuerzo, ve ahí que va a tener ollas muy grandes y ollas un poco más pequeñas. Entonces, cuando usted lo ordena para que no ocupe espacio donde usted ordena las ollas, por ejemplo, su mamá le dice ordene las ollas para que no ocupe mucho espacio. Las más grandes van a contener las más pequeñas. Y es precisamente lo que usted va a hacer acá. Miren, la función f va a tener dentro de él la función g. Por eso es que se denomina una composición de funciones. Ahora bien, para poder realizar esto, aquí hay un pequeño diagrama, ¿sí? El resultado de una nueva función es una nueva, el resultado de combinar dos funciones es una nueva función, ¿verdad? Y esta, pues, precisamente es obtenida mediante la sustitución de G en F. Ahí está el significado, ¿ven? Así de sencillo. Sustitución de G en F. Así en pocas palabras. La más pequeña va a estar contenida en la más grande. Y se llama combinación o composición de funciones, ¿sí? O la composición de F y G. Y se denota como F o G. Que también usted puede llamarlo como F círculo G. También se le puede llamar así. F círculo G. Entonces aquí está precisamente la ilustración de lo que vamos a hacer en este instante. Miren, voy a tener entonces una entrada. Y una entrada ahora no es un elemento, sino que es una función completa. La función g la voy a introducir dentro de la función f. Por eso ustedes se dan cuenta, aquí la función f es de color naranja y aquí la función g es de color así azulita. Y cuando yo coloco una función g dentro de otra función f, se forma entonces lo que es la combinación, ¿sí? La combinación de funciones, que precisamente ustedes observan acá, ahí está la unión, miren, por eso quedó como entre naranja y azuladita, miren, entre naranja y azuladita. Significa entonces que ahí tiene la composición de G y F. Es decir, la máquina anterior, F o G, se compone de la máquina G primero, y luego la máquina F después. Es decir, una olla grande contiene una olla más pequeña. ¿Y qué es lo que va a tener como resultado? Una composición de ollas, una unión de ollas.
Entonces aquí, dentro de la función g, vamos a agregar una más pequeña que es bueno, dentro de la función f vamos a agregar una función un poco más pequeña que es g, para obtener entonces una combinación de funciones. Ilustremos entonces lo anterior con los ejemplos correspondientes. Miren, aquí está. Vamos a resolver esta, ¿sí? Vamos a copiarla por acá. Vamos a copiar todo esto de acá y vamos a resolverlo en otro espacio. Miren. Bueno, aquí la vamos a trabajar. Miren. Aquí la vamos a pegar. Muy bien, ahí está. Ejemplo entonces, dice, si f de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a x menos 3, encuentre la composición de las funciones f o g en f. ¿Ven? Ahí está. Bueno, aquí me dan entonces lo que son las dos funciones. Miren, ahí me dan la función f. Lo primero que voy a hacer es establecer precisamente las dos funciones, porque aquí me dicen, si me dicen que la función f es x al cuadrado y la función g es x menos 3, entonces me están pidiendo que yo encuentre la composición, es decir, que dentro de la función f yo agregue la g y dentro de la función g agregue f. Y precisamente comprobar si efectivamente me hablan de la misma situación o no. Bueno, muy bien. Vamos a resolver entonces el inciso A. Vamos a encontrar la composición de f o g. Muy bien. Aquí prácticamente la función f es x al cuadrado. Y aquí la función g es x menos 3. Muy bien. El significado me dice lo siguiente, que para componer f con g, o sea, f compuesta con g, esto es igual a que dentro de la función f yo agregue la función g de x, ¿verdad? Este es el significado precisamente de ese desarrollo. Muy bien, quiere decir que vamos a introducir la función g dentro de la función f. De manera entonces, observen muy bien, aquí la función f es x al cuadrado. Entonces la voy a escribir así, miren, f compuesta con g, ahí está, f o g de x, ahí está. Y vamos a utilizar precisamente esta nomenclatura, este vocabulario, ¿sí? Muy bien. Fíjense muy bien, ¿sí? Vean muy bien precisamente la función f. Aquí es x al cuadrado. Entonces, quito la variable x y solo dejo el espacio para quien sea la función g. Ahí está, miren, x al cuadrado. Donde encuentro la variable x, ahí voy a dejar los espacios para quien sea la variable precisamente que represente a g. Entonces la voy a extender un poquito más acá. Miren, ahí está. Ahí les estoy haciendo un poco más amplia la operación para que ustedes lo puedan ir observando. Miren, ahí está. Aquí la función f es x al cuadrado. Pero como yo voy a componer f compuesta con g, quiere decir que esta variable x representa un espacio. Dentro de ese espacio yo voy a agregar la función g. Ahora bien, vean la función g. Aquí la función g es x menos 3. Significa entonces que dentro de la función f yo voy a agregar la función que es x menos 3, que precisamente es g. Muy bien, esta variable, este espacio al cuadrado es el que representa a f. Ahí está, miren, x al cuadrado. Me están pidiendo que dentro de x al cuadrado yo lo sustituya, que yo cambie la x por x menos 3. Entonces voy a venir y coloco eso, miren, x menos 3. Ahí está, miren. ¿Qué pasó ahí? Que dentro de la función f, ¿sí? ¿Quién representa la función f aquí? La variable al cuadrado. ¿Sí? Esa es la que representa la función f. ¿Y quién es la que representa la función g? Es x menos 3. Ahí está, miren. Ese es el que representa a la función g. Entonces, dentro de la función f está la función g de x. Y entonces se forma una nueva función, miren, x menos 3 al cuadrado. Ahora, si ustedes se pueden fijar, aquí me quedó una operación algebraica, ¿sí? X menos 3 al cuadrado. Yo creo que esto, miren, seamos sinceros, esta operación es de cuarto grado, ¿sí? Pocas palabras, ¿sí? Pero yo sé que se les olvidó algunos casos, entonces aquí están las fórmulas de producto notable, miren.
Si no se recuerda, ahí están las fórmulas de producto notable, ¿sí? Porque aquí me están pidiendo que yo desarrolle precisamente este producto notable. Miren, x menos 3 al cuadrado. Miren, este x menos 3 al cuadrado claramente se desarrolla precisamente con lo que es bueno, la fórmula número 2 de producto notable es también lo que sería el cuadrado de una diferencia, ¿sí? Sería la primera en este caso, miren. No, sería la tercera, ahí está, ¿no? El cuadrado de una diferencia, mire, a menos b al cuadrado es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es lo que me piden aquí en el cuadrado de una diferencia. Si ustedes se dan cuenta, precisamente cumple con esta condición. Miren, x menos 3 al cuadrado. Bueno, entonces voy a desarrollar el producto notable de manera entonces que aquí me quedaría de la siguiente forma. Miren, ya no lo voy a hacer paso a paso porque se supone que esto desde cuarto grado ustedes lo vieron. F o G de X. Ahí está. Vamos a elevar entonces el primero al cuadrado. Lo máximo que voy a hacer es esto. Miren, el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? Pues es X. Entonces me quedaría X al cuadrado. A eso le resto el doble del primero. ¿Quién es el primero? X. ¿Sí? Por el segundo. ¿Quién es el segundo? 3. Ahí está, miren. ¿Sí? Y a esto me están pidiendo que yo le sume el cuadrado del segundo. ¿Quién es el segundo? Pues aquí vendría siendo A3. Miren, 3 al cuadrado. Ese desarrollo precisamente ¿dónde me quedó? ¿Por qué se extendió tanto? Porque es producto notable. Entonces, entre la tarea que ustedes tendrán, revise sus cuadernos de cuarto grado, seguramente ahí va a encontrar producto notable, ¿sí? Bueno, entonces aquí me quedaría f o g, ¿sí? Que es igual entonces a x. Ahí está. Ahora me quedaría de esta manera. X al cuadrado sería x al cuadrado. Ahí está, miren. Menos, porque menos por más es a menos. 2 por 3 sería 6. 6x. Ahí está. Y a esto le voy a sumar 3 al cuadrado, que sería 9. Ahí está, miren. Quiere decir que la combinación de esas dos funciones me acaba de representar una nueva función. Ahí está, miren. Ahí está la combinación. Ahí está f o g. Dentro de la función f estoy agregando la función g. Y precisamente corresponde a este polinomio. X al cuadrado menos 6x más 9. Es una nueva función a partir de dos funciones que tenga. Siempre aplicando una composición de funciones. Ahora me están pidiendo que yo encuentre la composición en G compuesta con F. Miren, la primera fue F compuesta con G, o sea, dentro de G, o dentro de F, perdón, dentro de F yo agregué la función G. Pero ahora me están pidiendo que dentro de G agregue F, o sea, todo lo contrario. Muy bien, resolvamos entonces el inciso número 2. Muy bien, ahora encontremos la composición G compuesta con F. Aquí voy a copiar otra vez las dos funciones principales, que es precisamente la que estamos desarrollando. La voy a colocar aquí debajo, porque ahora vamos a demostrar si precisamente las dos composiciones prácticamente son lo mismo, ¿verdad? Ahí están las dos funciones. Ahora me están pidiendo que yo encuentre la función g compuesta con f. Bueno, aquí otra vez, ese es el inciso B. Bueno, ahora ¿quién es la olla grande? ¿Quién es la máquina grande? Ahora la máquina grande es G. ¿Quién es la olla pequeña o la máquina más pequeña? Es F, ¿sí? Entonces ahora lo viceversa. Dentro de G voy a agregar entonces F. Ahí está bien. Dentro de G voy a agregar la función F. Así de sencillo. Entonces obtendría lo siguiente, ¿verdad? Muy bien, aquí tendría la composición G compuesta con F. Ahí está, miren, G o F de X. Ahí está, miren. Aquí, ¿cuál es el fundamento? Es que ahora dentro de la función G, ahora agregue la función F de X. Miren, ahí está, miren. Ahí está. Dentro de la función G, agregue F de X. Así, en pocas palabras. Significa entonces que usted va a venir y ahora le pone atención a la función G. La función G aquí es X menos 3. Entonces, para esta composición le quedaría de esta manera. Miren, esto es igual. Deje el espacio de la variable x, es decir, donde usted encuentra la variable x al cuadrado, ahí va a agregar f.
¿sí? Aquí la función g es x menos 3. Entonces significa que x ya no la escribo literalmente, ¿sí? Ya no escribo la variable x, sino que solo dejo el espacio y a continuación resto 3 unidades. ¿De dónde salió el 3? Precisamente de la función g. La función g es x menos 3. Pero como voy a sustituir, voy a cambiar la variable x por la que representa la variable f, entonces aquí estoy cambiando, miren, estoy cambiando la variable x porque dentro de él voy a agregar la función f. Este es g, ¿sí? Este espacio es precisamente la x que aparece en g, aquí miren. Y en este espacio donde aparece x voy a agregar la variable x al cuadrado, que es la función f. Entonces la función f va a aparecer aquí, ¿sí? ¿Quién es la función f? La función f es x al cuadrado, ahí está, miren. Entonces dentro de ese espacio ahora escribo x al cuadrado, ahí está, miren. Dentro de la función g, ¿sí? Que es el espacio que yo agregué acá, representa esa variable que aparece en la función g de x. Ahí dentro de x estoy agregando la función f. ¿Quién representa la función f? X al cuadrado, así de sencillo. De manera entonces que ahí se forma una combinación un poco más sencilla, donde no tiene que desarrollar producto notable, ¿sí? De manera entonces que la composición g, ahí está, g o f de x, vendría siendo entonces a esta variable, ¿sí? Ya solamente quite los paréntesis porque x al cuadrado no hay con quién trabajar, ¿ven? X al cuadrado. Y a eso le resta 3 unidades. Y precisamente tiene la combinación g compuesta con f de x. Ahí está, ¿ven? Esta estuvo más sencilla porque no hubo necesidad de desarrollar productos notables. Si ustedes se dieron cuenta, no hubo necesidad de desarrollar productos notables. Prácticamente, si usted se da cuenta, la composición con f y la composición f o g no es igual a la sustitución o a la combinación de g o f. Aquí es un trinomio y aquí solo le quedó un binomio. Prácticamente las dos composiciones no son iguales. Ahora veamos estas funciones que contienen raíces. Dice, si f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a raíz de 2 menos x, encuentre cada una de las siguientes funciones y su dominio. Bueno, aquí ya no nos va a dar tiempo a hablar de dominio, solamente vamos a combinar esas dos expresiones, ¿verdad? Si nos queda tiempo, pues la daremos, ¿verdad? Porque prácticamente estamos preocupados ahorita en combinar estas dos funciones. Muy bien. Ahí tiene ahora la función f que es raíz de x y tiene la función g que es raíz de 2 menos x. Muy bien, encontremos primero la combinación siguiente, ¿sí? Bueno, inciso A, me están pidiendo que dentro de la función f yo agregue la función g de x. Ahí está, miren. Muy bien. Quiere decir que dentro de f, dijimos, vamos a agregar g de x. Miren, así, en pocas palabras. Ahí está. Veamos entonces cuál es la función f. Si ustedes se dan cuenta, la función f es raíz de x, ¿sí? Es decir, que voy a abrir una raíz y dentro de esa raíz yo voy a escribir precisamente la función g. De manera entonces que me quedaría de la siguiente manera. Miren, coloco un signo de raíz. Ahí está, miren, ahí está el signo de raíz. Pero dentro de esa raíz aparece la variable x de la función f, pero no escribo la variable precisamente que corresponde a la función x, ¿verdad? Sino que en lugar de x yo tengo que escribir la función g. Y si ustedes se dan cuenta, la función g también es una raíz, ¿sí? Entonces, precisamente lo que voy a formar ahí es una, bueno, precisamente va a ser una raíz, miren. Entonces me quedaría de la siguiente manera, miren. Me quedaría entonces de esta forma. Dentro de esa raíz va a aparecer otra raíz. La primera raíz es de la función f, pero dentro de f yo voy a agregar la función g. Y la función g también es una raíz. Entonces colocaría nuevamente la raíz, miren, ahí está, de 2 menos x. Ahí está, miren. Y he combinado dentro de la función f, he agregado la función g. Ahora lo único que voy a hacer es arreglar un poquito esta situación. Porque si yo tengo doble raíz,
lo que puedo hacer ahí es multiplicar los índices. Voy a multiplicar este índice 2 por este otro índice 2, la raíz de una raíz. Entonces, si yo multiplico los índices, me quedaría de esta manera. 2 por 2, que es el producto de las cantidades en los índices, me daría 4. Entonces me quedaría raíz cuarta de 2 menos x. Y ese es el que representa la composición de f compuesta con g de x. Miren, ahí yo obtendría precisamente la raíz cuarta de 2 menos x. Ahí está. Y por último, ahí sí que ya para ir finalizando, ¿sí? Porque ya el tiempo también se nos fue, vamos a hacer todo lo contrario. Ahora dentro de la función g voy a escribir x. Bueno, entonces vamos a trabajarlo aquí al lado de la operación. Ahí está. Muy bien. Vean entonces cuál es la combinación que vamos a obtener en este momento. ¿Sí? Aquí me están pidiendo ahora que dentro de la función g yo agregue la función f, g o f de x. ¿Sí? La composición de g compuesta con f. Dentro de g voy a agregar la función f. Ahora vean la función g. Aquí les piden raíz cuadrada de 2 menos x. Entonces coloco lo que conozco de la función, que es la raíz. Ahí está. Coloco también 2. Le voy a restar x. Entonces, no escribo literalmente x, sino que dentro de ese espacio que yo coloqué, voy a escribir el elemento o la función que represente a f, porque dentro de g voy a agregar f. Toda esta parte que ya tienen acá es prácticamente de la función g. Ahora, solo hace falta introducir f aquí dentro, ¿sí? ¿Y cuál es la representación de la función f? Raíz cuadrada de x. Entonces voy a escribir acá raíz cuadrada de x. Ahí está bien. Y ahí yo no tengo que hacer nada. Lo único que voy a hacer ahí es cambiar un poquito la operación. Es decir, lo único que van a hacer ahí es quitar los paréntesis, en pocas palabras. Entonces obtendríamos la siguiente función. Entonces, g compuesta con f de x, ¿sí? Vendría siendo entonces a la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de x. Ahí está, miren. Una raíz contenida dentro de otra raíz. Ahí está, miren. Y ahí tengo la composición g compuesta con f y también tengo la composición f compuesta con g. Y prácticamente ese sería entonces el desarrollo de la situación anterior. Vean entonces, esta sería la última guía que se les asignó, ¿verdad? Guía 4 está el 6 y 13 de marzo, ¿sí? Entonces, precisamente lo que trabajamos hoy es combinación de funciones. Tendrían que resolver el ejercicio 1.3, está en la página 43 del libro, pero no van a resolver, bueno, verifiquemos si van a resolver todas, ¿verdad? Aquí les piden que resuelvan bueno, del numeral del 31 al 36. Del 31 al 36 y del 37 al 40. Bueno, entonces verifiquemos 31 al 36. Muy bien, entonces aquí está, ejercicio 1.3. Eso fue de la semana anterior. Ahí está. De la 31 a la 36. Ah, sí, sí, entonces sí van a resolver todas las que se ubican ahí. ¿Sí? De la 31 a la 36 y de la 37 a la 40. ¿Sí? 37 a la 40. Bueno, aquí van a resolver de la 37 a la 39. La 40 no la trabajan. Solo el ejercicio 40 no la trabajan todavía. Muy bien, y con eso entonces damos por finalizado nuestra sesión del día de hoy.